Habiendo cargado la diapositiva, continuamos con nuestras explicaciones. Entonces, como pueden ver, el uso de lo que es la lógica y la estadística forma parte integral de lo que son nuestros indicadores. Recuerden que el análisis que hacemos de los indicadores tiene también ambos componentes. Debemos ver lo que tan válidos, qué tan sus resultados qué tal son desde el punto de vista lógico a través de lo que son valoraciones estadísticas. Entonces podemos combinar ambos elementos para hacer nuestros estudios. Vamos a ver ahora lo que son los pasos para trabajar con indicadores. En primer lugar, debemos diseñarlos. Es decir, a partir de la hipótesis que vamos a trabajar, seleccionamos las variables principales y secundarias, y una vez seleccionadas dichas variables decidimos cuáles vamos a tomar y qué estándares les vamos a utilizar. Vean que allí cada caso podría presentar para una misma variable diferentes estándares dependiendo de la situación específica que estemos tratando de analizar. Por otro lado, una vez que ya hemos definido nuestros estándares, procedemos a hacer el monitoreo. Esto significa procedemos a hacer la captura de la información que necesitamos para trabajar, bien sea a través de encuestas, entrevistas, recolección de datos por medios externos como noticieros, foros, etc. Es decir, debemos tener algo de información con la cual trabajar, la cual se va a basar o va a ser recopilada en base a nuestros indicadores establecidos. En tercer lugar, hacemos lo que es el seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que periódicamente volvemos a hacer lo que es el monitoreo o la toma de datos para verificar los resultados, a ver si se ha producido mejoras en la situación o no. Finalmente, hay un paso llamado evaluación, que es cuando verificamos si nuestro indicador es válido para el sistema, ya que los resultados puede que no se mantengan fijos, sino que vayan cambiando constantemente. Recordemos que estamos hablando de lo que es el mundo del desarrollo de software, el cual evoluciona rápida y constantemente. Asimismo, nuestros indicadores deben ir adaptándose para poder brindar los mejores resultados posibles, y en muchos casos va a ser necesario que implementemos ciertos cambios para mejorar en ellos y en el proceso que están tratando de evaluar. Vamos a ver un ejemplo sencillo de un indicador entonces. Supongamos que nuestro indicador sea el porcentaje de avance. Este se calcula simplemente multiplicando la cantidad de objetivos cumplidos por 100 y dividiéndolo entre el total de objetivos. Vamos a verlo entonces en la práctica. Supongamos que nosotros tenemos que cumplir para nuestro curso de ingeniería de software, está compuesto por 16 objetivos o temas. Y hoy estamos viendo lo que es el tema número 7. Estamos viendo actualmente el tema número 7. ¿Cuál es nuestro porcentaje de avance entonces? ¿Cuál de esos dos números representa la cantidad de objetivos cumplidos? ¿El 7 o el 16? 7. El 7, muy bien. El 7, Entonces profesor. hacemos el cálculo, multiplicamos 7 por 100 y lo que nos dé lo dividimos entre 16. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Entonces quiere decir que aproximadamente hemos tenido un avance en el curso de cerca del 44%. Por cuestiones de que aquí no se puede escribir demasiado, no voy a tomar decimales. Lo voy a tomar como
la aproximación. Entonces allí tenemos nuestro porcentaje de avance. Vean que no es nada difícil de calcular. Lo que hay que hacer es que entender qué es lo que queremos analizar. Porque vean que si yo le hubiera dicho simplemente, díganme ustedes cuál es el porcentaje de avance de nuestro curso hasta el momento. Ustedes ¿qué me hubieran dicho ustedes de una vez? Profesor, pero ¿cómo medimos eso? Y vean que yo simplemente le estoy sacando en base a lo que hemos hecho. Supongamos, por ejemplo, que en cuanto a porcentaje de avance, ustedes se supone que tienen que ver una cantidad de exámenes durante el ciclo. Son 5 evaluaciones durante el ciclo. Y hasta la fecha se supone que están presentando la segunda. ¿Cuánto es su porcentaje de avance respecto a las evaluaciones para el que ya hizo sus 2 evaluaciones? Entonces, se quedaron ahí. 40%. 40%. Traten de hablar. Yo prefiero que digan un poquito, así se equivoquen, que no digan nada. Entonces, ese sería nuestro porcentaje de avance. Y así podemos verlo en cualquier cosa. Si estamos, por ejemplo, en una obra de construcción y era un edificio de 20 pisos y estamos por el piso 12, podemos calcular fácilmente cuánto hemos avanzado. Si estamos en cualquier tipo de proceso, si conocemos los objetivos que tenemos que realizar, podemos calcular nuestro porcentaje de avance, aunque esto no siempre es tan simple. ¿Por qué? Porque cuando se establecen diferentes prioridades o jerarquías entre los objetivos, podemos obtener resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Qué evaluaciones? Vamos a ver, ahorita dijimos que fue 40% de avance viéndola de esta manera. Ahora vamos a verlo de otra manera. ¿Qué porcentaje de avance en cuanto a las notas llevamos hasta el momento? No llevamos todavía el 40%, eso es falso. Vean que nosotros hemos presentado hasta el momento la PS1, que vale ¿cuánto por ciento? 10%. Y han presentado la examen parcial. El que haya presentado ambas evaluaciones lleva un avance en cuanto a su evaluación del curso del 30% ya evaluado. Vean que aquí no estamos usando la misma fórmula porque ya conocemos los porcentajes de cada actividad. Las fórmulas para construir indicadores son tan variadas como las situaciones mismas que se puedan tratar de abarcar con ellos. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. En nuestro caso del curso, o sea, para el caso del curso, la PS1 es 10, el examen parcial es 20, Ajá. y de ahí viene una práctica calificada Que 2, vale 20, ¿no? luego viene el trabajo práctico que vale 20 y el examen final que vale 30. Ya, así es. La evaluación normal Ya, que hace Telesub siempre. ok. Entonces, simplemente lo estamos tomando como un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas características más específicas acerca de lo que son los indicadores. Vean que aquí hay varias características que ahorita no habíamos nombrado, pero estas son según otro autor. La primera característica que debe tener para construir, pues estas son características para construir indicadores. La primera es la disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos básicos que vamos a evaluar con la construcción de nuestro indicador deben ser de fácil obtención, sin restricciones de ninguna clase. Imagínense que levantemos un indicador
para una serie de valores que después no sea posible medirlos, no sea posible obtenerlos. Entonces allí nuestro indicador no serviría, se descartaría de la construcción. En segundo lugar, tenemos lo que es la simplicidad. El indicador debe ser de fácil elaboración. Vean que hace un momento vimos realmente dos indicadores diferentes, los cuales en ambos casos fueron sumamente sencillos en cuanto a su construcción. Vimos uno que era multiplicando valores para obtener un porcentaje y vimos otro que era simplemente sumando porcentajes. Allí tienen que eran ambos casos de fácil construcción. Cuando hablamos de validez, esto significa que deben tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no ningún otro. Esto también lo hablamos ya. Imagínense que hagamos nuestro evento sea, por ejemplo, como estábamos ahorita, el avance académico. Nuestro indicador era el porcentaje de avance respecto a las notas y el porcentaje de avance respecto a los temas. Vean que fueron dos indicadores los que hablamos. Entonces, en el primer caso, ¿qué era lo que medíamos? Medíamos temas ya vistos durante el curso. Eso se relaciona con el caso planteado, porcentaje de avance de acuerdo a los temas u objetivos del curso. Y en el segundo caso medíamos valores de porcentuales de las evaluaciones presentadas y se correspondía con lo que es el indicador de porcentaje de avance en la evaluación del curso. La cuarta característica es la especificidad. Si un indicador no mide realmente lo que desea medir, su valor es ilimitado, pues no permite la verdadera evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno paralelo. Debemos estar pendientes de que cuando hagamos nuestros indicadores estén referenciados específica, particular, directamente al caso que queremos medir, no a ninguna otra cosa. Confiabilidad. Los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos, es decir, las fuentes de información deben ser validadas. Esto lo ven ustedes bastante cuando están en la parte de la tesis, donde les piden validar sus cuestionarios, sus encuestas, sus datos recopilados, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando hay sesgos en la información, todo el estudio, todo el análisis que se está yendo, también va a resultar sesgado, va a resultar sin la confiabilidad necesaria. Sensibilidad. El indicador debe ser capaz de poder identificar distintas situaciones, aún en áreas de distintas particularidades, independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Que si nosotros tenemos un sistema midiendo un indicador determinado, como está aquí en este caso, ese indicador debe tener un rango de precisión suficiente para poder detectar cuando se produzca alguna variación de nuestros valores. Vean que si por ejemplo para ciertos casos de temperatura el indicador no puede ser de tipo discreto. ¿Por qué? Porque la temperatura a veces varía en décimas de grado o en centésimas de grado, y dependiendo de nuestro proceso, si nosotros no tenemos ese mismo rango de precisión, podemos tener como que el indicador se encontrara aquí todavía en la zona naranja claro, y resulta ser que en realidad ya pasó hacia la otra zona por unas pocas décimas. Entonces el indicador no va a trabajar nunca a saltos, es decir, él no va a pasar de aquí directamente a este punto, sino que por lo general trabaja de manera continua, porque si trabajara aquí mediante un salto, corremos el riesgo que si por ejemplo aquí la temperatura es entre
35, vamos a decir aquí, y 37. Y aquí la temperatura es entre 38 y 40. Podemos caer en que la persona está con fiebre, porque como está en 37,999, él sigue considerándolo dentro de este rango y no nos muestra que ya está casi llegando al otro. El indicador debe ser lo más preciso posible en cuanto a su sensibilidad, que sea entonces lo suficientemente válida para poder darnos la información que necesitamos en el momento oportuno. Vamos a ver aquí algunas ventajas de los indicadores. Vamos a pedirle a el señor Díaz Ventosilla, ¿tendrá audífono? No, me dijo que no tenía micrófono hace rato. Capuñay también me dijo, Bustamante también. Esta gente rompió. Esta gente... Sí, profesor, sí tengo micrófono. Sí tiene. Ah, bueno, entonces por favor lea esa pantalla. Muy bien. Entre las ventajas de utilizar indicadores se encuentra la objetividad y comparabilidad. Además, estos representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada e evaluable. Además, son herramientas sumamente útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes. Ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo. Vean que allí tenemos en primer lugar, cuando estamos utilizando indicadores, los consideramos como valores de tipo objetivo, no de tipo subjetivo, porque son tomados de la realidad que estamos analizando. En segundo lugar, y muy importante, son comparables. ¿Y con qué los comparamos normalmente? Con una métrica. A veces esa métrica puede ser el promedio que se tiene de los valores. En otras ocasiones puede ser un valor prefijado con anterioridad. Estas tienen como ventaja que son un lenguaje unificado, es decir, que nosotros podemos a través de indicadores hacer que cualquier persona que esté revisando nuestro estudio entienda lo que queremos evaluar. Y permiten valorar cualquier tipo de magnitud en realidad. En cuanto a las características, había omitido una, que es la del alcance. El indicador debe ser capaz de sintetizar el mayor número posible de condiciones o de factores que afecten a la situación descrita por él. Es decir, debe ser globalizador en lo posible. Vean cuando es de... Esto lo que quiere decir no es que aunque el indicador es específico para un caso, por ejemplo la temperatura, siempre va a medir temperatura, pero debería ser válido para medir la temperatura de cualquier individuo de la comunidad, no de una sola persona en específica. Porque si solamente lee un caso específico, ese indicador termina perdiendo validez. Entonces debe tener la capacidad globalizadora de poder evaluar cualquier otra situación que se parezca. Tenemos por aquí todavía otras características de los indicadores. Vamos a pedirle, ya leyó el señor Díaz Ventosilla, el señor Domínguez leyó hace un momento. Capuñay me dijo que el micrófono está malo, igual que Julca. Le tocaría al señor Obando. Vamos a ver, señor Obando.